Hola, bienvenidos al segundo episodio de Mi Mamá Me Mima. En esta oportunidad les quiero presentar a una mamá con un propósito claro. Una historia profunda que tocará el corazón de todos ustedes, porque ella estará abriendo su corazón aquí, demostrando cómo ha sido su experiencia con el diagnóstico de su hijo de TEA. Me gustaría presentarles a... Yo soy Michelle Uzcategui, hola, para los que no me conocen. Tengo un hijo de 10 años que tiene TEA, el trastorno del espectro autismo. Yo más que un diagnóstico lo veo como una ventana para explorar su mundo, para aprender de él, cómo es un cerebro neurodivergente, como el de mi hijo. Ha sido un camino largo, bastante con muchas subidas y muchas bajadas, porque pues la forma de aprender de él, la forma en cómo la información, cómo se comunica es muy diferente a un cerebro neurotípico y obviamente a veces pues me dificulta que él me entienda a mí o yo poderle entender a él, pero lo importante es que el amor que yo siento por él o que él siente por mí es lo que nos mantiene más unidos. Antes del diagnóstico, amiga, ¿cómo era tu día a día como mamá? Mira, no había ninguna diferencia. Matías, mi hijo, era mi primer hijo. Él tiene 2 hermanas, Cristina y Cristal, que actualmente tienen 5 años. Matías fue muy consentido porque era hijo único, a tal punto que Matías tenía 5 años y yo le daba mamadera aún. O sea, a ese nivel, Matías era mi bebé. O sea, pero sin embargo yo mantenía una rutina totalmente igual con él iba a su maternal, hacíamos las tareas igual. Matías era un niño que él aprendió a gatear 6 meses, ya era un niño que gateaba, él aprendió a caminar al año, él dijo sus primeros balbuceos de papá a los 6 meses, él siempre estuvo dentro del tiempo del desarrollo del crecimiento, lo cual eso hacía que un pediatra nunca se diera cuenta que había algo en el fondo porque todo su crecimiento iba totalmente normal. Hubo un momento clave en el que comenzaste a notar que él sí necesitaba un apoyo o una ayuda diferente. No, no lo noté. Y esos son los errores que hacemos como papás, a veces. Que a veces cuando es hijo único o a veces puede, así tenga hermanos, a veces no vemos las señales de alerta. ¿Y cuáles se supone que eran unas señales de alerta que sí debiste darte cuenta que un doctor te diría, es que él hacía esto o hacía esto, ¿por qué no lo notaste? ¿Cuáles se suponen que eran esas señales? Mira, los ojos de mamá ven con tanto amor que no te das cuenta de muchas cosas y las tienes ante tus ojos. Y entre eso, Matías tenía muchas estereotipias y ecolalias. ¿En español? En español, bueno, tenía sonidos repetitivos. Por ejemplo, yo le decía, ¿quieres agua? Y él en vez de responder sí, él quedaba, es como una forma de calmarse ellos mismos. Y empieza, quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero agua. Y también tenía la parte de los aleteos. Aleteos, cuando le daban como ansiedad, empezabas como a rascarse la mano. Incluso ver la televisión a él le hacía tener esos movimientos, como la estereotipia, que le hacía tener los movimientos. Y yo lo veía normal, vamos a decirlo así. Que realmente Matías no me presentó eso ya como hasta los 3 años de edad. Y es que no hay una edad específica para poder diagnosticar a un niño. Simplemente él tuvo un desarrollo totalmente normal y llegó una edad en que empezó a retraerse, que fue a los 3, 4 años. Entonces, los primeros años de vida hubo un crecimiento totalmente normal y de pronto de la noche a la mañana hubo una retracción de aprendizaje, entonces no es común. Pero, ok, ¿cuándo fue el momento entonces que lo llevaste a un maternal, a la escuela de preescolar, que allí alguien te dijo, él tiene esto, necesita ayuda? Tarde. Digo tarde porque siento que hubiese avanzado mucho más rápido con él si yo lo hubiese detectado a tiempo, a los 4 o 3 años. Realmente el diagnóstico de Matías se hizo a los 6 años. O sea, ya en primer grado. Ya estaba en primer grado, incluso la maestra me empezó a decir cosas que yo no quería creer, como por ejemplo que le costaba concentrarse, molestaba a los compañeros, no se sentaba, no le costaba acatar órdenes en el salón de clase, una directriz específica, debes pasar al pizarrón y debes hacer un ejercicio y era algo que Matías no hacía, le costaba hacerlo.
Entonces, bueno, yo al principio creía que la maestra era mala. Típico. Como típico de todo papá. O sea, este espacio voy a ser lo más honesta posible y hablar como una dura con la dura verdad. Tuyo, y es que y es que yo dije, la maestra es mala. La maestra es mala porque cómo decir que mi hijo tiene algo, uno como mamá no lo quiere creer. Uno quiere cerrarse a eso. Ya yo tenía en ese entonces a mi hija Cristina, que tenía 1 año, y yo empecé a notar ahí cosas diferentes. Como por ejemplo, ellos veían la televisión juntos y siempre les daba media hora para ver un episodio de alguna comiquita, de Mickey Mouse, algo que los ayudara en la noche o en la tarde, tarde-noche. Y eso me ayudaba mucho a mí de pronto para cocinar y esas cosas, pero a veces cuando me asomaba veía a Cristina que tenía menos tiempo, tranquila, tomándose su mamadera y de pronto veía a Matías dando brincos y cosas y yo decía, esto ya realmente no es normal. Ahí dijiste, la maestra tiene razón. Así que sí, la maestra tiene razón. Entonces, bueno, yo acudí a un pediatra, lo adoro, se llama Martín Lazos, ve en la clínica San Fernando. Yo lo llevé y él me dijo que sí, que Matías tenía algo. Me dijo, yo no te lo puedo diagnosticar porque yo soy pediatra neonatólogo, pero sí te puedo recomendar una... Especialista. Sí, una neuropediatra, porque ya él debía verlo otra persona y bueno. Yo fui, hice todas las sesiones con ella, fueron como 5 o 6 sesiones y en una de las 2 últimas me dijo, debemos hacerle una prueba que se llama A22, que es prueba de autismo. Eso a mí me cayó como un balde de agua fría, porque yo esperaba cualquier cosa menos eso. Ok, antes de ellos hacer esa prueba, que tú dices, ¿qué terapia tienen antes? Que tú me dices que eran 6 sesiones. ¿Qué procedimiento hacen ellos? Ellos hacen como una evaluación antes de tomar. Es una evaluación profunda, realmente, y digo profunda porque en cada sesión ella evaluaba cosas diferentes de Matías. En algunas estuve presente y en otras no estaba presente. Habían unas que eran como unos cuadritos y tenían como distintos colores y ella los colocaba de una forma y Matías debía memorizarlo. Ella necesitaba entender la capacidad de armar y todas esas cosas de Matías acorde a su edad. Para ella un niño de 6 años debía tener la retentiva para hacer eso. Matías las primeras prácticas que inició las logró hacer, que vamos a decir que es un niño de 3 o 4 años, pero cuando empezó a hacerle la forma más difícil, a Matías se complicó y yo quedé así como que, wow, yo nada más estuve como en 2 realmente, porque esas 6 siempre era ella con el niño. Los papás nosotros esperábamos afuera. Y en ese entonces mi apoyo, mi mamá y el papá, fue un pilar fundamental para que yo no me derrumbara. Porque incluso Matías, cuando veía televisión, yo le tuve que quitar la televisión totalmente, porque él hacía movimientos que se le iba como la cabeza atrás, así, repetitivo. Incluso llegué a pensar que era Tourette. Y eso me puso a mí mal, porque yo no me imaginaba, o sea, no es un diagnóstico igual, es una persona que igual puede salir adelante, se desarrolla, se comunica de una forma diferente, pero es muy duro sentir que, ok, y ahora si es Tourette, decía yo, ¿cómo me enfrento yo a eso? ¿Cómo? O sea, es el miedo, porque el miedo a lo desconocido existe, está latente, y era algo que yo desconocía. Así que bueno, se le hizo las pruebas. O sea que ya con 6 años, sin necesidad de haber ido a un médico como tal, ya tú estabas como que, sí, ya Sí. esto está. Es que se pronunció, porque ¿qué pasa? Cuando no tenemos las herramientas adecuadas y no ayudamos a nuestros hijos de la forma adecuada, lo que necesita, pasa eso, que él estaba empeorando y yo no me estaba dando cuenta. Por eso digo, es importante tener un diagnóstico a tiempo, porque si yo lo hubiese detectado antes, yo lo hubiese podido ayudar más y a tiempo. Y yo lo hice después cuando ya él estaba a tal punto que los movimientos repetitivos en él eran más pronunciados. Por eso yo pensé que tenía Tourette, pero cuando yo pensé que tenía Tourette ya yo estaba a punto de recibir el diagnóstico. O sea que no fue mucho tiempo que estuve con esa idea. Ok, la próxima pregunta que te iba a hacer era literal cómo fue ese día que recibiste el diagnóstico, pero ya me lo dijiste en el día que te dijeron, no, hay que hacerle el diagnóstico, ya ahí tuviste el baño de agua fría, el balde. Sí y no, porque no había recibido, sabes que lo que no está en papel o no está ante tus ojos no existe. No existe. Y más cuando eres mamá y estás con esos ojos de amor que no, mi hijo no, para nada. Lo mismo ¿Cómo pasó. fue ese día que recibiste el diagnóstico? Mira,
Después de esa prueba 2-2, ella me dijo que necesitaba un par de días para poder hacer el informe, porque realmente no es como un papel cortito como las pruebas de embarazo, que prueba de embarazo positiva, no. O sea, es un papel bastante informativo donde explica desde el día 1 cómo fue el comportamiento de él en el consultorio, cómo fue el proceso, las pruebas que se le hicieron, o sea, bien basado y bien estructurado el diagnóstico, el porqué de todas esas sesiones que se le hicieron y cuál era el resultado. Realmente, recuerdo que ella me había dicho que fuera un jueves a recibir el diagnóstico, nunca se me va a olvidar, y yo no fui. Yo no fui por la hoja, no fui a recibir el diagnóstico. Así que lo reagendé para el día martes, porque yo no quería ir. Recuerdo que le escribí un mensaje a una amiga que estudia en el mismo colegio que mi hijo. La adoro, por cierto, y nunca voy a olvidar esas palabras que me dijo, que me quiebran, porque me dijo, ¿fuiste? Y le dije, no, voy el martes. Y me dice, bueno, ve preparándote para el martes. Y recuerda que tú seguirás siendo la mamá maravillosa que eres con o sin diagnóstico y él el niño maravilloso que es. Yo quería llorar cuando yo leí ese mensaje. Y yo tomé un captura y al sol de hoy yo guardo eso porque eso fue como el día decisivo que yo me armé de valor a ir a buscar el resultado. Cuando yo lo fui a buscar, lo primero que hice, yo nunca leí todo lo que las pruebas que ella le hice. Yo me fui a las pruebas finales. ¿Y qué resultado final? Al resultado final, exacto. Eso es como cuando te dan un examen y tú miras nada más la nota y luego voy a ver en qué me equivoqué y en qué no. Bueno, así, tal cual fue así. Y decía que, bueno, que él tenía trastorno del espectro autismo grado 1 moderado. Iniciamos con las terapias de una vez. Terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Me costó conseguir un lugar bueno, y no porque fuera bueno, sino Amiga, porque... disculpa que me salga del tema antes de continuar. Es costoso decidir para una persona de bajos recursos que te digan a ti tienes que hacerte 6 terapias, porque me dijiste que fueron 6 antes de un diagnóstico. O sea, para una persona normal es más difícil, o sea, de bajos recursos, como te digo, ¿qué precio tenían cada terapia de esto? Entre 100 y $150. Imagínate. Que por eso a veces yo siento que gente prefiere no ir al médico porque sabe que tiene que gastar. Imagínate. Bueno, justo iba a eso. Yo empecé haciendo las terapias con mi hijo. Empezamos a ir a consultorios Américas, todas privadas. Fue un dineral, no lo voy a negar, pero siempre a nuestro hijo lo que era mejor para él y siempre para los hijos lo mejor. La verdad fue difícil. Yo paré mi universidad. Tuve que parar mi universidad. Todo lo que prácticamente ganaba era para las terapias de mi hijo. Nosotros empezamos a recortar gastos para todas las terapias de él. Si antes nos íbamos todos los fines de semana a la playa, ahora más era una vez al mes, porque para nosotros primero era Exacto. Matías. La verdad, pues fue algo muy difícil, pero se logró. Las personas, mira, que tienen bajos recursos, yo pensé que Panamá no tenía, porque es que cuando desconocemos, creemos que no. Y ahí es donde voy. Yo pensé que Panamá no tenía mucha ayuda para ese tipo de niños con autismo y esas cosas, pero mira, yo inscribí a Matías en el IPE, el Instituto Panameño de Habilidades Especiales. Ellos, aparte de terapias de lenguaje, ocupacionales, orientación para padres, terapia psicológica, son gratis. Si ¿Cómo llegaste a ellos? ¿A través de los mismos médicos que te lo recomendaron? ¿O? No, la escuela de mi hijo tiene un aula de inclusión. Ok. El aula de inclusión, ellos fueron los que me orientaron que si yo estaba teniendo mucho gasto referente a eso, yo también podía ir al IPE. Mi hijo obviamente está respaldado por el IPE porque yo lo inscribí allá. Se necesita una serie obviamente de requisitos, pero si algún papá tiene algún hijo o sospecha que hay algún diagnóstico, puede ir allá y solicitar las terapias psicológicas. O sea, antes de lo que tú hiciste al inicio, lo pudiste haber hecho si fuese sabido al NELIPA. En el IPE, exacto. Yo lo pude haber hecho y hubiese recibido un diagnóstico o una orientación, porque ellos tienen orientación para padres, ellos te guían, ellos te ayudan, ellos te apoyan, te acompañan. Incluso hay muchos niños con discapacidad auditiva y ellos tienen salones allí para niños con discapacidad auditiva, algo que yo también tampoco desconocía. Yo llegaba y esos niños hablando en lengua de señas y padres aprendiendo a hablar en lengua de señas. Y es gratis.
totalmente gratis. Los papás están allí apoyándolo, acompañándolo y la verdad es que, mira, hubo un golpe muy duro para mí. Yo al principio no aceptaba el diagnóstico, o sea, entendía que estaba, pero no lo aceptaba. Para mí era algo muy difícil como de procesar. El día que yo lo acepté fue un día, hay un programa que se llama PCD, que es la piscina de Pueblo Nuevo, que es de 8 a 9 de la mañana. Ellos tienen su horario dependiendo de las edades. Ok. Esa profesora se encarga de darle clases de natación a niños con discapacidades. Niños con síndrome de Down, autismo, discapacidad intelectual severa. Hay de todo allí. Lo que menos yo me imaginé que había ahí. Yo fui a ese programa justamente por mi amiga, la que te dije que me mandó el mensaje. Ok, en teoría tú, el primer paso que diste después del diagnóstico, uno, no lo aceptaste. No lo acepté. No lo aceptaste. ¿Cómo llegaste o cómo decidiste por tu amiga? Me imagino que te tuvo que dar otra charla motivacional para que entendieras de que eso sí estaba pasando y ¿cuál fue el siguiente paso que diste para cómo llegaste al IPA, cómo todas esas personas, recursos, instituciones que te ayudaron a informarte y a sentirte como más acompañada en este proceso? Mi mamá me mima llega a ustedes gracias a nuestros fabulosos patrocinantes. 12 Creations, t-shirt personalizado para quienes buscan impresión de camisetas o decoración para cualquier evento. Mizunova, exclusivo spa japonés con tratamientos capilares, masajes relajantes, linfáticos, desconstructurantes y limpiezas faciales. Eve Lashes, la mejor en el arte de las pestañas. Douglas Suárez, si lo que quieres es un cambio de look, este es el lugar ideal para ti. Mira, fue un mundo. Yo tengo 2 grupos en WhatsApp, uno que se llama Mamitas Azules y uno que es el de PCD de la piscina. Uh-huh. Porque aparte de eso, obviamente yo también, yo llevaba a mi hijo a Aquatics y obviamente las clases de natación son costosas. Entonces, mi primer paso obviamente fue a llevarlos a las terapias que la neuropediatra me recomendó, que era terapia de lenguaje y ocupacional. ¿Y cómo lo hice? Bueno, yo empecé a buscar en internet y encontré algunos lugares donde yo lo llevé. Y bien, obviamente es como todo, cuando estás en un rubro, tú empiezas a tener mucho conocimiento amplio referente al tema. Y es lo mismo que sucede acá. Cuando yo empecé a estar con el tema de Matías, yo empecé a expandir mi mente y me empecé a abrir. En la escuela me orientaron con lo del IPE, que ellos me podían ayudar de pronto con alguna terapia. Realmente yo no le he llevado ninguna terapia allí porque, bueno, le puedo dar muchas gracias a Dios que he tenido los recursos a llevarlo a un lugar privado. Actualmente lo llevo a un lugar que se llama Fundesha, súper recomendado y es económico. La consulta de la terapia de lenguaje me cuesta $20 cada consulta. Al principio yo empecé a pagar como $60 semanales en otro consultorio. O sea, yo fui buscando, uno va buscando y llega un punto en el que ya puedes no solamente economizar, sino armar un plan. Al sol de hoy mi hijo ocupacional no hace porque fue dado de alta de las ocupacionales y eso es un logro. Porque al principio hacía las 2 porque él tenía un tema conductual, un tema de concentración y las terapias ocupacionales lo ayudaban mucho hasta que llegó un punto donde me dijeron y que ya él está bien, ya no necesita esto, va a ser dado de alta de esto y realmente fue un gran logro, un gran paso. Mira, el día que yo acepté por completo el diagnóstico de mi hijo fue justamente, y esta es la historia que te iba a contar, en la piscina. Yo llegué y hay muchos niños con muchos diferentes diagnósticos. Mi hijo Matías se sienta al lado de mí y yo empiezo a ver niños con autismo donde hacen muchos sonidos. Veo los niños con síndrome de Down súper tranquilitos sentados. Había una muchacha con síndrome de Down que parecía una nadadora profesional de lo habilidosa que era y nadaba rápido. Pero veía tantas cosas que hubo un momento que se formó como una gritería porque obviamente son niños que se manifiestan la información, la forma en cómo perciben el mundo es de una forma tan diferente que esa es su manera de comunicarse. Y yo hago así y miro a mi hijo y mi hijo me voltea así como que, mamá, ¿dónde estamos? Y yo, mi amor, ¿te gusta el lugar o algo así? Yo lo miré así. Nosotros nos miramos así porque él estaba como sorprendido del entorno. Y yo volví a mirar así y yo digo, admiro a esa mamá. Yo me estaba quejando por algo y quizás ella se queja por algo que hay alguien peor que ella. Y esa persona que se queja haya algo peor, que una lucha diferente, porque todas somos mamás, pero todos tenemos una lucha totalmente diferente. Y ese fue el día donde yo dije, no me quejo más, porque al principio primero que yo decía era, Diosito, pero ¿por qué a mí? Porque mi hijo.
Y después digo, no, Diosito, discúlpame. Es que no sé por No, qué me estaba quejando. Bueno, yo normalmente soy así con la vida en literal. O sea, a veces mi hijo tiene gripe y yo digo, no pasa nada, solo es una gripe, porque a veces uno se desespera. A veces ha pasado que tose mucho en la noche y como que uno se desespera, pero yo siempre digo como que gracias a Dios porque hay mamás que ahorita quizás están en un hospital con su hijo. Y a veces uno Sí, tiene que ver la vida así en general, o sea, a veces uno en un tranque uno se está mortificando y resulta que si dabas unos pasos más acelerados, pues que chocaba. Yo por ejemplo, vivo la vida así. Yo siempre que me pasa algo, amiga, tienes que ver cómo yo le doy la vuelta, como que no. Hay, siempre yo pongo el ejemplo de que siempre hay alguien que está peor que uno. sí, Y por eso uno con lo que Dios le da, uno siempre tiene que ser agradecido porque hay personas que créeme que están peor que uno. Así sí. que creo que tu hijo te dio una lección y te la dio él mismo. Como que mamá, o sea, esto no es nada, relájate, yo estoy bien. Y eso fue lo que te dio a entender a ti de que aceptar ese momento de que no es nada de otro mundo. Y creo que te lo dije cuando en aquel día me diste la llamada de que, amiga, ya eso ahorita hoy en día es muy normal. Hay tratamientos, ya la gente lo comienza a considerar niños para mí con cierta dificultad de aprender, o etcétera, pero hay terapias, hay todo. Y como te dije, vuelvo y repito, hay mamás que están pasando por algo peor. Y siento que ha sido, Dios te dio este diagnóstico a ti para que estuvieras hoy dando un mensaje de que no pasa nada. Creo que la vida debe continuar y era lo que te tocaba para darle quizás más atención a tu hijo, que quizás antes no lo hiciste. Y no por ser mala mamá, sino por creer que no estaba pasando nada mal. Sí, no, y es tanto así que uno empieza como a corregir errores. ¿Recuerdas cuando te conté que Matías tenía 5 años y tomaba mamadera? Yo tengo fotos de por ahí de ese niño grandotón, mamadera. Mi hija apenas cumplió 1 año, la mamadera tomaba la leche, pero yo se la pasé un vaso antiderrame, que ella se la tomara de ahí. Porque yo dije, no vuelvo a cometer, o sea, todo tiene su tiempo y aunque a veces nosotros queremos que no crezcan y que siempre sigan siendo bebé, todo tiene una etapa. Así como está la etapa del chupón, está la etapa de la mamadera. Yo apenas cumplí 1 año, pasó a un vaso antiderrame. Y siento que todo tiene una etapa. Y aprendí. Aprendí que todo tiene una etapa, un ciclo, y aunque a veces extrañamos eso, lastimosamente hay que cerrar el ciclo. ¿Cómo es tu día a día hoy con Matías? Por ejemplo, en la escuela, que es un paso bien diferente y me pasó con un compañero de mi hijo de que se tuvo que cambiar de hecho y todo por temas de que la atención no estaba siendo igual. ¿Cómo ha sido ese proceso en la escuela de tu hijo hoy en día? ¿Ya está en el aula especial? ¿Qué requisitos te solicitan ellos para que pueda estar en ese aula especial? Cuéntame eso. Bueno, lo principal, por ejemplo, mi hijo es dependiendo del diagnóstico también. Anteriormente, el diagnóstico de mi hijo se le conocía como Asperger, pero ahora se le dice trastorno del espectro autismo. Yo obviamente como mamá leí un poco, eso se realizó porque en el 2013 publicaron el DMS-5, que es el manual que usan los especialistas para diagnosticar. Y por eso se le llama así, porque hay como mucha variante de la condición dentro del mismo espectro. Por eso se le dice así. O sea, tu hijo ahorita está en ¿qué Moderado, nivel? Si por nivel así 1 decirlo. moderado. Pero Ok. se manifiesta de forma diferente en muchos niños. Por eso es que se cambió. Hay niños que de pronto no pueden entablar una conversación. De pronto les cuesta, son más habilidosos matemáticas. Cada niño necesita una ayuda totalmente diferente y es muy importante identificar cuál. En el caso de Matías, él está parcial. Una parte en su aula regular, 2-3 veces a la semana en su aula de inclusión.
Lo principal que el colegio me solicitó fue lo del IPE, la inscripción O sea, en que el es IPE. primordial, Sí, sea el fue Estado un paso. No es algo complicado, no hay mucha burocracia, simplemente llevar una foto, la copia de su tarjeta de vacunas, ellos le dan un formato y por supuesto llevar el diagnóstico, muy y si no se importante. lo han dado, ahí mismo pueden hacer. Allá hay orientaciones para padres, es importante si consideran que tienen un hijo que tiene su diagnóstico o que considera que tiene algo, porque mira, a veces no es un diagnóstico de un autismo, sino un espectro autismo, sino que muchos niños, el de mi amiga, en el caso de ella, el hijo tenía hiperactividad. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad se conoce, TDAH, le dicen. Entonces, él no está en aula de inclusión. Él está en su aula de clase 100% regular. Entonces, sí es importante un diagnóstico para que el papá identifique cuál es la ayuda que necesita el niño. Mira, mi hijo en primer grado necesitaba adecuaciones. ¿Qué sucede? Él necesita más tiempo para procesar la información, necesita más tiempo para responder un examen, le cuesta entender un poco, concentrarse, y esa es una de las cosas que hemos trabajado mucho con él, evitar ciertas distracciones al momento de hacer las tareas. ¿Qué sucede? Me voy a reservar el nombre de la escuela. La maestra de primer grado no le hizo las adecuaciones y lo reprobó en primer grado. ¿Qué sucede? O sea, que él repitió el año. No lo repitió porque yo no lo permití, porque una de las cosas que yo impuse como mamá es, necesito todas las adecuaciones que él hicieron y por qué las reprobó, y no las había. Así que yo fui al Meduca y me fui al IPE, y cuando inició el periodo de clase de segundo grado, porque prácticamente me lo fracasaron en primer grado, te puedo decir que en segundo grado fue un alumno distinguido, 4.3. O sea, no es el niño, es las ayudas adecuadas para que eso se llegue a dar. Entonces, bueno, al final, para no hacerte el cuento tan largo en realidad con eso, al colegio fue a dar el Meduca y fue a dar el IPE por el caso específico de mi hijo. Y bueno, se le hizo una prueba como un examen de lo que se vio en el año y con las adecuaciones pertinentes, y él logró pasar el examen y empezó su segundo grado. Al sol de hoy, la escuela no es una escuela mala, a veces simplemente podemos ser adultos, maestros, profesionales, que desconocemos un diagnóstico, que desconocemos cómo es, pero la escuela ha sido una escuela maravillosa, una directora maravillosa y cariñosa con mi hijo. La maestra de inclusión es una maestra cariñosa que adora a mi hijo. Mi hijo me parece ahora un niño popular en el colegio porque todo el mundo lo conoce. Y pues no ha habido ningún inconveniente después de eso. Quizás ellos, porque en su salón son poquitos y hay niños que están totalmente fijos. Matías es más parcial. Entonces quizás era la primera vez que yo tenía un alumno en un salón, porque en ese momento él estaba así, en un salón que necesitaba adecuaciones y la maestra desconocía. Todos somos ignorantes en algo. Pero gracias a Dios, a mi lucha como mamá, yo no permití que sucediera a mis hijos, pues no lastimosamente, vamos a decir así, como mamás debemos entender algo y hacérselo entender al mundo. Nuestros hijos terminan siendo lo que nosotros queramos que sean. Amo. Es así. Ellos entienden a la perfección, y la verdad es que hay algo que siempre lo digo y lo he hecho, y es que cuando él en segundo grado empezó a ser un alumno no distinguido, dije que él puede. Él puede, incluso llegó a hacer hasta un juramento de la bandera para que se lo aprendieran en el acto cívico. O sea que es algo que un diagnóstico no define su futuro. Un diagnóstico no define lo que es como persona ni lo que va a hacer en el futuro. He visto muchas personas muy brillantes y con diagnósticos que tienen mucho éxito. Y es lo que yo proyecto para mi hijo y lo que quiero. Así será. Amiga, ¿qué mitos o ideas equivocadas sobre el TEA crees que sea importante aclarar? Que es una enfermedad. Eso no es una enfermedad. No es una enfermedad. No es una enfermedad. Simplemente. ¿Qué podríamos decir que es el TEA? ¿Qué pudiese decir que es una forma diferente de procesar el mundo? ¡Guau! Amo. Una forma diferente de procesar el mundo, de sentir. A veces dicen que no sienten, sí sienten. Y te tengo una anécdota de eso. Hace par de semanas, de meses, mi hijo, porque él siente, como toda persona, y hay momentos que tenemos bajones, él se puso triste por algo. Extrañaba a mi mamá, su abuela, es muy pegado a la abuela, pero pues mi mamá no vive conmigo.
Así que él la ve los fines de semana. Y era como un martes y él la extrañaba y se puso sentimental y yo lo veo llorando y le digo, papi, ¿te sientes mal? Y me dice, ¿sí estás triste? Y yo, sí. ¿Quieres llorar? Sí. Ven, yo te abrazo. Pues empezó a llorar y le digo, llorar no está mal, llorar está bien, llora lo que necesites para que te desahogues. Y lo abrazo. Y él lloró hasta que se quedó dormido y yo me fui a mi cuarto. Hace poco yo estuve sufriendo unos dolores que ya llega un punto que uno no llora por el dolor, sino como por el cansancio de tener como esa constante. Y él me vio, pero cuando me vio ya estaba llorando. Y yo siempre le muestro que el ser humano también es vulnerable y que es normal llorar. Y él me vio y me abrazó y me dijo, mamá, ¿estás triste? Y yo, sí. Y me dice, ¿quieres seguir llorando? Y yo, sí. Y me dice, llora, tranquila, llorar no es malo. O sea, es una forma me dio una lección. Yo dije que, wow, todo lo que yo le digo se le queda. Me encanta. Todo. Me encanta. A veces yo le digo a él, claro que sí, hazlo, tú puedes. Y a veces ve a la hermana en un parque de diversiones tratando de hacer algo y él le dice a Cristina, dale que tú puedes. O sea, creemos que no sienten, que como que si no tuviesen sentimientos y sí lo hay. A veces creen que, incluso me ha pasado con miradas incómodas en la calle, porque físicamente tú hablas con él y no lo notas, pero de pronto lo notas cuando hay algo que lo activa, que lo estimula y él empieza a hacer su ansiedad con las manos y la gente lo mira. Y sé que es normal que la gente mire porque ante lo desconocido o lo que llama la atención es normal mirar. No me molesta que miren, al contrario. Me gusta que la gente tenga la curiosidad y que incluso me pregunten. ¿En qué momento, amiga, decidiste convertir tu experiencia en un propósito para ayudar a otras madres? ¿En qué momento? Creo que en el momento que me llamaste y me dijiste, amiga, yo quiero contar esta historia. O bueno, obviamente ya. Mira, una vez me pasó en un lugar un niño que tenía problema como de lenguaje, tenía 5 años, y le pregunté a la mamá si lo quería llevar a algún lugar, ¿sabes? Como para darle una recomendación. Y me dijo, mi hijo no está enfermo. Yo le dije como que no, pero eso no es porque esté enfermo. Y vuelvo y repito lo que te dije al principio, todos somos ignorantes frente a algo. Y ayudar al niño a tiempo es algo primordial. Por eso decidí, cuando te llamé, lo decidí, fue algo porque es que yo no soy tampoco de hablar mucho en cámara. Hoy estamos las dos por primera vez. No, bueno, Sí. la segunda. Exacto, entonces como que decidí expresarle al mundo que un diagnóstico no define a una persona. ¿Qué mensaje te gustaría que recibiera una mamá que hoy está en la etapa más difícil de este proceso? En la etapa más difícil. Si pudiéramos definir una etapa más difícil, ¿qué le dirías a esa mamá? Mira, creo que yo le diría que nada dura para siempre. Y el sentimiento de tristeza o de ese proceso de un diagnóstico de un hijo o un hijo en un hospital, todo es temporal. Y aunque a veces creamos que es difícil y es infinito, pues no. Nunca soltarle la mano, guiarlo, acompañarlo. Y sé que hay padres que están recibiendo noticias como cáncer infantil y diagnóstico difícil, pero siento que todo tiene un propósito, que ellos van a seguir siendo los niños maravillosos, espectaculares que son, los hijos hermosos, y que la maternidad no se define por un diagnóstico. Tú vas a seguir siendo mamá, vas a seguir haciéndole loncheras, simplemente tenemos que aprender a cómo entender esa ventanita, abrir esa ventanita y entender cómo se comunican ellos, cómo ayudarlos a expresarse, hacerle entender cosas que uno cree que no entienden, pero sí lo entienden y que no están solas, simplemente necesitan la red de apoyo adecuada. Bueno, creo que con eso que me acabas de decir respondes a mi siguiente pregunta, que es como, ¿qué le dirías a tu tú de ese momento que estaba pasando por eso de incertidumbre? Si tendrías que devolver el tiempo, ¿qué le dirías a esa Michelle de ese momento? ¿Qué le diría? Que eso no es eterno y que cada lágrima valió la pena, porque sin lágrima no hubiese victoria. ¿Qué victorias te hacen sonreír como mamá?
cuando mi hijo me lleva una buena calificación, porque sé que le costó bastante, y no porque a otros niños no le cueste, sino porque sé que le cuesta más concentrarse para responder esas preguntas. Cuando hizo su primera exposición y la maestra me hizo un video de él haciendo su exposición, eso para mí fue porque le da miedo escénico. Eso para mí fue un logro y eso me llenó muchísimo, y la verdad es que sentir cuando abandonó su primera terapia, eso me reconfortó como mamá. Él ahora es un niño que él me dice, mamá, quiero que me lleves al cine. Ve toda la película la ve y le presta atención. Y Lilo y Stitch lloró, le dio sentimiento. Bueno, hasta yo. Como para ya culminar, Michelle, me gustaría que, como nosotros como sociedad podríamos ser más empáticos y apoyar mejor a las familias que con niños con TEA. Brindando información. Ayudándolos, brindándoles información. Conocí hace poco a alguien que desconocía un poco lo que era el IPE. No sabía que existían programas. A veces ante una situación, a veces nos hacemos lo que no vemos. Llegué a tener en el edificio donde vivo una vecina que veía mucho que le gritaba mucho al niño y quizás era que no le comprendía. Yo veía que el niño tiene algo y ella no. Yo le dije pues que intentara un poco más sentarse a su nivel y hablarle más directo al rostro y él entendiese un poco más por qué lo hace. Simplemente buscar la forma, y yo no me quise hacer la ciega. A veces como sociedad preferimos mirar a otro lado, pero a veces esa persona dentro de su frustración, porque como mamá también nos frustramos, la maternidad no es perfecta ni como la pintan, ni como dicen de que, no, porque es que yo no lo regaño y yo no, Matías viene de un castigo de 2 días, porque hay que corregirlo y hay que buscar la forma. Entonces, sí le diría a la sociedad como que no evitar eso de hacernos los desentendidos con las otras personas y ayudar, porque al final ayudar a otras personas es reconfortante y es mejor dar que recibir. Hoy nos quedamos con un recordatorio muy valioso. Cada diagnóstico no es un punto final, sino un inicio de un camino distinto, lleno de aprendizajes y de amor. Gracias por abrirnos tu corazón y mostrarnos que la maternidad también se trata de aprender a mirar con nuevos ojos, a celebrar cada pequeño logro y a no caminar solas. A todas las mamás que nos están mirando, que nos escuchan, no tengan miedo de pedir ayuda. Traten de informarse, de rodearse de personas que sumen. Aquí, en Mamá Me Mima, siempre encontrarán un espacio para sentirse escuchadas y acompañadas. Nos vemos en el próximo episodio.